diferencia de cuadrado, el signo que separa sus términos va a ser el signo menos y va a estar conformado por dos términos, es decir, por un binomio. Cada uno de sus términos se pueden expresar o escribir como una potencia elevada al cuadrado o una potencia cuyo exponente es 2. 4 lo podemos escribir como la potencia 2 elevado a la 2. Y x al cuadrado lo podemos escribir como la potencia x elevado a la 2, que es x al cuadrado. De allí su nombre, diferencia de cuadrados, porque sus términos se pueden escribir como una potencia elevada al cuadrado. En el ejemplo siguiente tenemos que 1 es igual a 1 elevado al cuadrado, ya que es 1 por 1, es 1. Y a elevado al cuadrado es igual a a elevado al exponente 2. 16 se puede escribir como 4 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y x elevado a la 2 se puede escribir como la potencia x elevado a la 2. El otro término, que es 9, se puede escribir como 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que es 9. 4 es igual a 2 elevado al cuadrado. Y 9 es igual a 3 elevado al cuadrado. A elevado al cuadrado es lo mismo que a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Las bases de las potencias cuadradas son: en el primer término es 2, en el segundo término es x. En el primer término es 1, en el segundo término es a. En el primer término la base es 4 por x, en el segundo es 3. La base es 1/5 de x y en el segundo término es 2/3. La base es a y la base es b. Cuando efectuamos el tercer caso de producto notable, que conocíamos con el nombre de el producto de la suma de dos términos por su diferencia, el resultado venía dado por el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Observa que en el resultado que hemos obtenido tenemos una diferencia de cuadrados. Ahora bien, si queremos factorizar diferencia de cuadrado, tenemos que realizar el proceso contrario. Es decir, el cuadrado de a menos el cuadrado de b va a ser igual al producto de dos factores, donde uno de ellos es la suma de las bases de la potencia y el otro es la diferencia de la base de la potencia. Factoricemos la siguiente diferencia de cuadrado. Expresemos cada término de la diferencia como una potencia elevado al cuadrado y nos queda el cuadrado de x es x elevado a la 2. 4 es igual al cuadrado de 2. 2 por 2 es 4. Luego, las bases de la potencia al cuadrado son x y 2. La factoración viene dado por dos factores. El primero de ellos es la suma de las bases de las potencias, x más 2.
Y el segundo de ellos es la diferencia de las bases de las potencias al cuadrado, es decir, x menos 2. Para comprobar que el resultado está bien realizado, multiplicamos x por x y el resultado es x al cuadrado. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4. Factoricemos el siguiente polinomio. Expresemos cada uno de sus términos como una diferencia de cuadrado o como una potencia elevado al cuadrado. Y 16x al cuadrado es igual a 4 por x al cuadrado, ya que 4 por 4 es 16. X elevado a la 1 y elevado a la 2 es x al cuadrado. Y 9 es 3 elevado al cuadrado. La factorización viene dado por dos factores. Uno de ellos es la suma de las bases de los cuadrados, es decir, 4 por x más 3. Y el otro es la diferencia de la base. Para comprobar el resultado, 4 por 4 es 16, x por x es x al cuadrado, más por menos es menos, 3 por 3 es 9. Expresemos los términos de la diferencia como una diferencia de cuadrado. Y nos queda x elevado a la 4 es x al cuadrado elevado al cuadrado, ya que hacer una potencia de una potencia se copia la misma base y se multiplica los exponentes. 2 por 2 es 4. 1 es igual a la potencia del cuadrado de 1, ya que 1 por 1 es 1. La factorización viene dado por dos factores. El primero de ellos es la suma de las bases de los cuadrados y el otro es la diferencia de dichas bases. Expresemos cada uno de los términos del polinomio como una diferencia de cuadrados. 1 sobre 25 x al cuadrado es lo mismo que el cuadrado de 1/5 de x, ya que 1 por 1 es 1, 5 por 5 es 25, y x que está elevado a la 1 lo multiplicamos por 2 es x al cuadrado. 4 novenos es igual al cuadrado de 2 tercios, ya que 2 elevado al cuadrado es 4 y 3 elevado al cuadrado es 9. La factorización viene dado por dos factores. El primero de ellos es la suma de las bases de la potencia, 1/5 de x más 2 tercios, y el otro es la diferencia de dicha base.